Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, bueno, de Valentina Castillo. Valentina, en nombre de la Fundación te agradezco el que hayas correspondido a la invitación, no solamente de la quinta semana del derecho y los negocios, sino también al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por su amable bienvenida. Bueno, uno de los temas inclusive que ha llamado mucho la atención, sobre todo a quienes participaron en esta Semana del Derecho y los Negocios, fue el tema de los conflictos societarios. Y una vez se pregunta, y tú muy bien sabes, lo sabes mejor que muchos de nosotros, ¿por qué es tu tema? O sea, te has especializado en esa temática. Es que si hay algo que afecta no solamente la gobernabilidad, sino también la rentabilidad de una empresa, son ese tipo de conflictos. Esa es la realidad. A veces uno no lo entiende. ¿Cuáles son las causas más comunes de conflictos societarios que tú hayas podido identificar? ¿Y qué hacer para poderle darle respuesta efectiva para que ese tipo de situaciones se subsanen al interno de las empresas? Bueno, son preguntas muy interesantes y muy relevantes porque los conflictos societarios tienen particularidades muy relevantes a la hora de hacer negocios y tienen que ver especialmente con la naturaleza de lo que son las sociedades comerciales, con la relación continuada que implica una sociedad entre los accionistas o los socios, los administradores y todas las personas que están de alguna forma vinculadas con ocasión de la sociedad. Entonces, esa es una primera particularidad. Se trata de una relación permanente, continuada, entre sujetos específicos y que justamente a raíz de sus relaciones dentro de la sociedad van a tener conflictos que pueden no acaecer en otros contextos. Ya cuando uno va directamente a situaciones específicas, cuando tenemos accionistas mayoritarios y minoritarios, los accionistas mayoritarios pueden tender a utilizar su poder dentro de la sociedad para obtener beneficios que no van a tener los minoritarios, que nosotros hemos llamado en la academia los beneficios privados del control, que es especialmente la situación de muchos de nuestros países en Latinoamérica, en Europa continental, porque se ha concentrado la propiedad de las sociedades en familias o en individuos. Entonces, los accionistas minoritarios suelen sufrir a falta de un sistema legal o un sistema judicial efectivo cuando esto ocurre. Este es uno de los tipos de conflictos entre accionistas mayoritarios y minoritarios, pero hay otro tipo de conflictos que son entre los accionistas y los administradores. Claro. Son relaciones en las que una de las partes depende de otra porque sus intereses los maneja otra parte, en este caso el administrador de la sociedad que tiene a su disposición los bienes de la compañía y los maneja directamente, mientras que en muchos casos los accionistas están separados de la administración. Entonces, habrá un problema, un potencial problema de también abuso de estas facultades, de oportunismo por parte de los administradores, y es allí donde podría decir está el mayor número de conflictos societarios, los deberes de los administradores, apropiación de los bienes sociales, una administración de alguna forma desleal, y el derecho societario y quienes estudiamos los conflictos societarios somos conscientes de que las normas deben tender a solucionar este tipo de problemas. Y hay como un último conflicto que, si bien involucra a terceros externos a la sociedad, lo consideramos un conflicto societario, y es aquella situación en la que los accionistas podrían abusar de la forma societaria para evitar que la sociedad pague a sus acreedores y mantener ellos los beneficios, o incluso usar la sociedad para los mismos accionistas de alguna forma defraudar a sus acreedores. Claro, claro. Ahora, cuando yo estaba estudiando tu perfil, para poder hacer un programa que resultara ser provechoso, sobre todo para la teleaudiencia, vi que tú tienes una visión comparada, o
sea, que tú inclusive has estudiado como otros países, por ejemplo, como España, Chile, han diseñado mecanismos, digamos así, a los fines de solucionar conflictos a lo interno de las sociedades. ¿Cuáles mecanismos tú has podido identificar, independientemente de España y Chile? Por ejemplo, tú eres colombiana. Y colombiana se ha desarrollado real y efectivamente en estos temas. O sea, uno ve que hay un acervo, inclusive interesantísimo, entre un grupo de abogados que están manejando estos temas. ¿Qué métodos ustedes utilizan cuando se presentan situaciones de esa naturaleza? Bueno, lo primero es una planeación anterior al funcionamiento de la sociedad. Y Cuando tú hablas de planeación, ¿a qué tú te refieres? Antes de constituir la sociedad o de hacer una inversión en una sociedad, los inversionistas deben buscar defender sus derechos durante esta relación continuada. Por supuesto, por supuesto. Es imposible prever todo lo que puede pasar durante la relación, por eso decimos que se trata de un contrato incompleto, podemos preverlo todo. Pero este grupo de abogados y ya la práctica en el mundo, podríamos incluso decirlo extendida, de hacer acuerdos entre accionistas, en los que se prevé este tipo de conflictos. Entonces, estrategias de salida. Cuando la relación es tan difícil que uno de los accionistas lo que quiere es salir, entonces se busca vender las acciones. Por supuesto. Entonces, métodos para valorar las acciones, métodos para definir quién va a comprarlas y en qué condiciones, cuándo se pueden vender a terceros, cuándo no se pueden vender a terceros porque no queremos un extraño dentro de la sociedad. Eso previene muchos conflictos. Las formas de seleccionar efectivamente a quienes van a gestionar los negocios de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que deben tener las personas nombradas como administradores? ¿Cuándo se pueden remover por, de alguna forma, justas causas en las que todos deben estar de acuerdo? La remuneración, ¿cómo va a decidirse la remuneración de los administradores, los famosos CEOs, CFOs, que son estos funcionarios muy importantes de la sociedad? Entonces, una forma es a través de los contratos, ya sea los documentos sociales, pero muy importante, los acuerdos entre accionistas. Y esto es una de las, de alguna forma, innovaciones, aunque ya tiene más de 10 años, la ley de la sociedad por acciones simplificada, que en Colombia revolucionó esta materia porque permite hacer acuerdos de accionistas sobre todos los temas lícitos. Es una forma muy flexible de regular las relaciones entre accionistas. Otra de las formas de pronto no solucionar, pero saber que está disponible esta herramienta, es definir el foro donde van a resolverse estas disputas. Nosotros en Colombia tenemos una corte especializada que está dentro de la justicia ordinaria, pero manejada por una entidad experta que es la Superintendencia de Sociedades. Sí, claro. Entonces, desde la existencia de esta jurisdicción se ha buscado llevar allí los conflictos societarios, pero también existe el arbitraje. Entonces, cuando ya sean los acuerdos de accionistas o el contrato social, los estatutos de la sociedad, hay una violación por parte de los accionistas o de los administradores, saben que hay un foro especializado que va a resolver este conflicto. Y no es lo mismo, de alguna forma, ir a un juez generalista que puede no entender la situación de la sociedad, a ir a un juez especializado que sabe de negocios, sabe el impacto que puede tener lo que él hace en la vida diaria de la sociedad. Entonces, esto también ayuda a que las partes sepan a qué se van a enfrentar si llegan a tener un conflicto que tiene que ir a adjudicación. Ahora, tú hablabas del arbitraje. Y es verdad que es un mecanismo que ha resultado ser sumamente provechoso para resolver este tipo de conflictos societarios. Sin embargo, el arbitraje tiene sus limitaciones para ciertos actos propios de las sociedades. ¿Cómo manejar esos temas cuando se presentan esas limitaciones? Claro, bueno, en Colombia, desde la ley de la sociedad por acciones simplificada, se permite someter a arbitraje unos de estos actos que tradicionalmente no están comprendidos. Por eso te hago la pregunta, porque por ejemplo en el caso de nosotros tenemos esa limitación. Entonces, una de las formas es creando una corte especializada. Una corte especializada. Dentro del sistema judicial, dentro del sistema ordinario, que fue también el caso de Colombia al crear
esta corte societaria especializada que tiene la facultad de conocer no solo esta competencia, sino especialmente esta competencia, los actos que generalmente no pueden ser tratados en arbitraje. Entonces, una de ellas es la corte especializada, porque al fin y al cabo está dentro del mismo sistema judicial que puede conocer todo tipo de disputas. Ya una reforma legislativa sería el camino más expedito, pero creo que se trata de ver cómo puedo asignar competencias entre órganos complementarios. Ahora, claro, ahora, tú sabes que el arbitraje, por ejemplo, yo no soy árbitro, pero soy mediador. Así como la jurisdicción ordinaria tiene sus dificultades, muchas veces la jurisdicción arbitral, digámoslo así, tiene sus inconvenientes, sobre todo el tema de los costos. Muchas veces uno cree que en determinados casos uno se va a ahorrar, va a creer como que se va a resolver el problema más rápido y por eso utiliza esa vía. ¿Cómo funciona en Colombia? Te lo digo porque muchas veces uno termina quejándose de lo que uno se queja de la jurisdicción ordinaria, de las mismas cosas que uno se queja. También se termina uno quejándose del sistema arbitral. ¿Qué mecanismos han utilizado ustedes como para poder evitar que se den situaciones como esa? Se trata de un diseño institucional. Es el diseño institucional, ¿verdad? Diseño institucional. Nosotros los principales centros de arbitraje de Colombia los tienen las cámaras de comercio, especialmente igual la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades, que es el organismo técnico que vigila, fiscaliza todas las sociedades comerciales en Colombia, digamos, salvo por actividades específicas como el sector financiero, que tiene una superintendencia aparte, sector de salud, servicios públicos. En los temas de gobierno societario, es la Superintendencia de Sociedades el ente que fiscaliza las sociedades. Y la superintendencia tiene un centro de arbitraje y conciliación, que después de una reforma en el año 2018, permitió que el uso de las instalaciones fuera gratuito. Entonces son costos que bajan considerablemente. Y son más flexibles los procedimientos arbitrales con la autorización del Ministerio de Justicia al expedir su reglamento. Claro. Entonces, haciendo el reglamento más sencillo, permitiendo, por ejemplo, que la etapa probatoria sea más sencilla, comunicación directa a través de tecnología con las partes. Todo esto ayuda a bajar costos, tanto en tiempo como en dinero. También permitieron que funcionarios de la superintendencia designados como secretarios actuaran de forma gratuita, no toca pagarle al secretario, eso lo asume la superintendencia. Entonces eso hace que el centro de conciliación y arbitraje sea muy atractivo para resolver disputas. Y todo ello junto, lo que también es muy importante, una lista de árbitros verdaderamente expertos, que lo que encontramos en otras listas de otros centros es que aparecen dentro de la especialidad del derecho societario abogados que se dedican al derecho privado y son muy prestigiosos, pero no realmente a los asuntos societarios. Jueces que conocen el derecho societario, el derecho de los negocios, que tienen conocimiento en finanzas y entienden este tipo de disputas, ciertamente pueden resolverlas de forma mucho más expedita y con mucha mejor calidad. Yo te hacía la pregunta precisamente por eso que tú estás planteando. Muchas veces la falta de requisitos para quienes, o de habilidades, o de conocimiento de quienes ocupan esas posiciones, desprestigia, honestamente hablando te lo digo, todo lo que son este tipo de herramientas. Por ejemplo, te voy a hablar de mi caso personal. Cuando a mí me buscaron en la Fundación Institucionalidad y Justicia, a mí me hicieron una serie de pruebas, entre las cuales estaba una prueba que se llama, ya no es una novedad, pero para entonces sí lo era, la prueba psicométrica, que tú la conoces muy bien. Te ponen a escribir elefante, a ver dónde está el rabo de la culebra, ese tipo de cosas. Para ser árbitro en Colombia, o para ser, por ejemplo, administrador de una empresa, tú hablabas de que hay que contar con ciertos requisitos.
Parecería como que estas son preguntas que no tienen importancia, pero sí la tienen, porque parte del problema es ahí que está. Existen una serie de condiciones que hay que cumplir para ya hoy en Colombia tú ocupar una posición de esa naturaleza. O sea, de que no sea cualquier persona o por un motivo político o por tú sabes muy bien que a América Latina le encanta hacer amigos y el amiguismo muchas veces complica las cosas. ¿Hay hay reglas que real y efectivamente puedan obligar, por ejemplo, a la Cámara de Comercio y Producción en Colombia a que quienes ocupen posiciones como árbitros tengan que someterse a una serie de condiciones? Sin duda. La hay, ¿verdad? Sí la hay, y lo que se busca es también, a través de listas separadas, clasificar de alguna forma a esos árbitros. Tenemos listas A y listas B. La lista A, que de las cámaras de comercio, suele tener a los árbitros con mayor experiencia, que estamos hablando de requisitos como mínimo 10 años de práctica profesional en un área específica, estudios relacionados con el área, especialmente tiempo de experiencia es lo que se busca. Y cada vez más lo que se ha pretendido es la profesionalización de las funciones. Por ejemplo, los secretarios tienen que tomar muchos cursos, clases para aprender a ser secretarios. Y en cuanto a los árbitros, se busca que tengan mucha experiencia, puede que no necesariamente desde el punto de vista académico o muchos títulos académicos, pero sí experiencia en el área. Podría ser mejor, sin duda. Claro, claro. Además, con problemas como los temas de conflicto de interés. Los árbitros suelen ser también abogados litigantes. Hay muchos árbitros que son ex jueces, que es algo muy positivo en algunos casos. Yo pienso que sí. Pero cuando uno tiene las mismas personas litigando entre los tribunales y luego siendo los árbitros de los tribunales, puede haber conflictos de interés que se pueden manejar. Y de hecho hay una etapa del procedimiento arbitral que consiste en revelar esos conflictos y que las partes digan si tienen problema o no con lo que sea que los árbitros estén revelando. Pero podría mejorarse. Déjame hacerte esta pregunta. Cuando uno se va al sistema de justicia, uno se encuentra con que hay varios actores. Tú te encuentras con que está la defensa pública, tú te encuentras con que está el Ministerio Público y finalmente tú te encuentras que están los jueces. Cuando tú analizas, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que son sus atribuciones, cada uno de estos actores, tienen que reunir ciertos como hasta requisitos de personalidad. Es decir, a un defensor público por naturaleza se le haría muy difícil, luego de que se formó como defensor público, pasar a ser miembro del Ministerio Público, es decir, terminar siendo acusador, cuando él siempre, y su instinto es el de defender al imputado. Eso pasa con los árbitros, es decir, existen árbitros que se han especializado defendiendo a una parte específica y otros a la otra parte. O se puede dar el caso en que un árbitro puede estar en un lado un día y en el otro día en el otro lado. Te pregunto. Puede darse el caso. Si bien hay un deber de revelar circunstancias que puedan dar lugar a conflictos de interés, en las que están muchas de ellas, no hay normas específicas sobre lo que mencionas. A diferencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde la regulación de la profesión de abogado le exige a uno evitar conflictos de interés a todo nivel, por ejemplo, litigando casos que van a generar un precedente negativo para otros clientes. Por supuesto. Por eso yo te hacía la pregunta, porque yo me formé ahí. Entonces, a veces sí, yo veo que en países como los nuestros se dan situaciones que no se dan, por ejemplo, en sistemas anglosajones, ese tipo de cosas, en donde son más minuciosos en cuanto a eventualmente generar conflictos y ese tipo de intereses sobre todo. De acuerdo.
Ahora, tú sabes que los conflictos societarios, hay ciertos niveles de discrecionalidad inclusive que hay que tener en cuenta, porque no hay una cosa que más atente contra una sociedad que un conflicto de esa naturaleza. Pero también existe lo que son los principios de transparencia. Se presentan conflictos entre uno y otro. Entre los principios de transparencia Y todo lo que tiene que ver con la confidencialidad. Claro. Son temas muy interesantes porque pueden no estar en la misma esfera, Yo lo sé. ¿no? Entonces, tenemos que vivir entre las sociedades que son listadas o públicas y las sociedades que son privadas. En las sociedades listadas, como ocurre pues, realmente en las grandes bolsas de valores, lo más importante es la información, porque el mercado debe estar informado, los inversionistas deben tener acceso a la información y al fin y al cabo son sociedades públicas, el mercado se nutre de esa información y así es que funciona. Entonces, las revelaciones constantes y de hecho la carga regulatoria más grande está hacia toda la revelación que tienen que hacer las compañías cada cierto tiempo de sus estados financieros, situación financiera, situación administrativa. En las sociedades privadas no está tan claro ese deber de revelar al mercado. Sí hay, sin duda, normas que obligan a revelar información a los propios accionistas, porque son los que toman las decisiones, o uno diría las decisiones más importantes sobre el gobierno, y tienen que poder adoptarlas de una forma informada. Entonces, es a los accionistas a quienes se les van a presentar en últimas, claro. pues, en ambos tipos de sociedad, claro, pero aquí más que el mercado en las sociedades privadas, se busca es tener a los accionistas muy informados o pues que tengan mecanismos de acceso, especialmente en sociedades en las que está separada la administración de la propiedad de la sociedad. Entonces, la transparencia respecto de quiénes, en una sociedad listada respecto de sus accionistas propios, pero también del mercado. Claro, claro. En una sociedad privada, especialmente respecto de sus accionistas. Y en ambos casos, el Estado, los entes fiscalizadores siempre están solicitando información, que es importante porque a veces tienen la facultad de intervenir en situaciones en las que la administración de la compañía está fallando. Entonces, hay confidencialidad en las sociedades privadas. En las sociedades públicas también hay cierta confidencialidad porque igual los secretos industriales, la información competitiva de las compañías no va a ser toda pública, pero sí hay un deber de revelar al menos la situación financiera, por ejemplo, los salarios de los funcionarios altos. Claro. Una de las quejas que hay cuando se lleva un conflicto societario a un tribunal es la lentitud. Esa es una queja constante. Hasta tal punto que, habiéndose iniciado una disputa en un tribunal, muchas veces la solución se termina dando en un aposento, porque se llega a la conclusión de que por la lentitud se corren muchos riesgos. ¿Existe en Colombia algún tipo de reforma a ese proceso? Obviamente sin sacrificar garantías judiciales. Tú lo sabes que eso hay que tener cuidado. ¿Ustedes han podido, por ejemplo, vivir reformas que puedan darle respuesta a que se pueda agilizar ese tipo de proceso? Hemos tenido reformas al... Porque déjame decirte, ustedes son de los países más avanzados, ¿eh? Y tú sabes que es así, en materia de conflicto societario. Así es. Sí hubo reformas al lo que nosotros llamamos el Código General del Proceso, que es la ley procesal, que es aplicable a los conflictos societarios. Pero aún así es la ley general procesal la misma que aplica a los tribunales civiles normales. Entonces uno se pregunta, ¿por qué funciona mejor en unas cortes que en otras? Entonces, en el caso de la superintendencia, nuevamente tiene que ver con los recursos y la infraestructura institucional. La superintendencia, que es la entidad en la que se encuentra la corte especializada, funciona en Bogotá
principalmente es una entidad nacional, que tiene jurisdicción nacional, a diferencia de las cortes civiles que están en los distintos distritos judiciales. Entonces, para atender a todo el país, la superintendencia diseñó un sistema de justicia prácticamente virtual, muy asequible. Entonces, además de los edificios, porque está el edificio principal de la superintendencia en Bogotá con sus salas de audiencias, y en las ciudades principales, intendencias regionales en las que hay salas a las que las partes podían acudir cuando tenían audiencia. Mucho antes de la pandemia, ya la superintendencia, esta corte societaria, estaba haciendo audiencias virtuales. Entonces, esto ya acelera mucho los procesos. No hay excusas para reprogramar audiencias. Si se puede conectar todo el mundo desde cualquier parte del mundo. Claro. Entonces, ese es uno de estos asuntos. Los expedientes... Pero ese es un gran avance. Entonces, prácticamente durante el COVID no hubo un gran cambio para la superintendencia, para la corte societaria, porque ya venía trabajando el tema. Trabajando de esa forma. Esto de alguna forma lo permitió la reforma al Código Procesal, pero la superintendencia lo llevó más allá por la voluntad de hacerlo funcionar. Entonces, tener el expediente digitalizado también para consulta permanente de las partes por internet es nuevamente, no hay excusa para decir que no se conocían documentos, no hay excusa para Esa es justicia abierta, de una u otra forma. Exactamente. Yo te hacía la pregunta porque nosotros, uno de los países referentes en todo lo que han sido herramientas que se han diseñado desde el Poder Judicial, ha sido precisamente el caso colombiano. Entonces, evidentemente de que es así como tú lo estás diciendo. O sea, como ustedes habiéndose preparado, la pandemia no le impactó de una forma como impactó en otros países. Esa es la verdad. Ahora, yo te tengo que aprovechar, No, con todo el gusto. Porque la verdad es que este es un tema muy delicado. Y este es un tema en donde quienes se ocupen de él tienen que ser especialistas. O sea, este es un tema cuando hablamos de conflictos societarios, de pugnas entre accionistas. Eso no lo puede manejar cualquier abogado. Honestamente te lo digo y te estoy hablando uno que lo es. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Tú sabes que existen las sociedades cerradas. Y muchas veces los conflictos, lo que se percibe es sacar a los accionistas minoritarios. Vamos a hablar claro en esto. ¿Se han diseñado algún tipo de mecanismo que le puedan también garantizar los derechos a esos grupos minoritarios? La ley generalmente va a tener este tipo de mecanismos, la ley societaria. El problema es que no se hacen cumplir. Ese es el tema. Y ahí es donde está el papel muy importante de los jueces y de los entes fiscalizadores. Entonces, en el caso de los accionistas minoritarios, si vuelvo a herramientas como los acuerdos de accionistas. Si para ciertas operaciones, como operaciones de fusiones y adquisiciones, donde se dan muchas de estas exclusiones, se requieren votos incluso del minoritario, que tiene un poder de veto, es una forma en la que se va a poder proteger. Claro, y si las decisiones se adoptan en violación de estas normas, se van a poder demandar y dejar sin efecto. Y se van a retrotraer, en ese caso, las consecuencias de estos actos. Hay normas que están orientadas a permitir, nuevamente, la información, la participación, la forma en la que los minoritarios pueden nombrar delegados en las juntas o pues candidatos para las juntas directivas o para la representación legal. Cada vez más, y muy pertinente lo que decías de la especialidad del derecho societario. Eso es muy complicado. Y la especialización y sofisticación de los abogados, saben que pueden contratar y pueden diseñar mecanismos específicos de protección, ya sea incluyéndolos en los estatutos de las sociedades o a través de acuerdos de accionistas. Entonces es como una
protección propia negociando este contrato. Pero de todas formas la ley siempre va a buscar proteger a los accionistas minoritarios, que es lo que pasa y el problema que tiene Colombia en este momento es que algunos de estos mecanismos son, y qué pena ponerme tan técnica, pero acciones que le corresponden a la sociedad. Es decir, la sociedad puede reclamarlas ella a través de sus representantes, pero no pueden hacerlo los accionistas, porque los accionistas no son la sociedad, no son los titulares de los derechos de la sociedad. Y es donde vienen las famosas acciones derivadas, que en los Estados Unidos son muy conocidas, donde los accionistas demandan para el beneficio o en nombre de la sociedad, para proteger en últimas el valor que ellos tienen en sus acciones y en su participación. Esto en Colombia todavía no lo hemos logrado incluir en la ley, no por falta de proyectos, sino realmente falta de voluntad de hacerlos ley. Pero venimos insistiendo desde hace mucho tiempo en la necesidad de que los accionistas minoritarios puedan hacer valer también estos derechos, porque la sociedad no lo va a hacer, al fin y al cabo está controlada por un mayoritario. Claro. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Valentina, me encantó la respuesta que tú hiciste en el segmento anterior. Y se me ocurrió, inclusive le escribí aquí, hacerte esta pregunta y es, en algunos países se han introducido cláusulas estatutarias específicas para prevenir o gestionar disputas internas. De antemano, eso se prevé. Desde tu experiencia, o sea, tú tienes una visión comparada. Yo creo que usted ha leído todos los sistemas. ¿Qué tan efectivo ha resultado este tipo de prevención, digamos, contractual? Porque es una prevención, en principio, en comparación con las resoluciones judiciales posteriores. Funcionan mucho porque son mecanismos de, perdón la redundancia, funcionamiento en la sociedad. Entonces, por ejemplo, el derecho de preferencia en la negociación de acciones. Poder ofrecer primero las acciones a los mismos accionistas. Claro. Me evita muchos problemas. Claro. Me evita el problema de tener que acudir a terceros que pueden generar daños a la sociedad y evita hacer que los accionistas mismos entren en conflicto por cómo se va a valorar, cómo se va a sortir el proceso para ofrecer estas acciones. Entonces, ahí ya estoy evitando conflictos. Ahora, a veces hay problemas sobre la forma en la que se llevó a cabo esa venta o porque no se cumplió el procedimiento y tenemos que ir a los jueces. Pero nada más estableciendo procedimientos para esas negociaciones evito conflictos. Las reglas claras en cualquier juego me van a evitar problemas. Eso ocurre con las sociedades, que son estas relaciones continuadas entre jugadores muy particulares. ¿Cómo elegir a los administradores? Pasa mucho en las empresas familiares que los administradores son los hijos de los dueños, que pueden no ser los mejores administradores. Generalmente no lo son. Y generalmente no lo son. Entonces también hemos acudido, por ejemplo, a los protocolos de familia, que son documentos más o menos vinculantes dependiendo de cómo se estructuren, en los cuales las familias acuerdan que van a gestionar las sociedades familiares porque es patrimonio familiar de una forma específica. Entonces, esto le da un grado de formalidad importante al manejo de una sociedad de familia. Esto luego se traduce en reformas estatutarias, en acuerdos de accionistas dentro de la misma familia. Entonces, volviendo a la elección de los administradores, si en todos estos documentos se dice que el administrador debe ser un experto en el negocio de la compañía, y ya todos están de acuerdo
cuando estaban en buenos términos, cuando estaban previendo. Es muy difícil que luego las mismas personas vayan en contra de lo que ya dijeron. Por supuesto, por supuesto. Entonces, este tipo de mecanismos funciona para prevenir conflictos. También los mismos protocolos de familia a veces prevén acudir a terceros que consideran sabios la familia, que no son funcionarios de la sociedad, sino consejeros. Entonces, hay un tercero imparcial que no es parte de, o sea, no es un conciliador, no es un árbitro, no es un juez, pero es un tercero al que las partes respetan lo suficiente para acatar o considerar. Aquí se está haciendo uso mucho de esa práctica, muchísimo, en las grandes empresas familiares, que habiendo desaparecido los líderes, por razones naturales, digámoslo así, entonces los herederos hacen uso de esa práctica y ha generado muy buenos resultados. Y muy buenos resultados. Es muy importante porque, hablando de la continuidad de las empresas, por supuesto que sí, no suelen llegar a la tercera generación. No. Las compañías de familia. No. Es y lo que se divide se pierde. Lo que se divide se pierde. Ahora, tú sabes que la bendita tecnología, oye, no lo ha transformado todo. Por ejemplo, la digitalización, la firma electrónica, la bendita inteligencia artificial, que tú sabes muy bien que desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica tenemos que tener mucho cuidado con ella, sobre todo analizando decisiones judiciales, porque a veces tú ves que nuestros magistrados comienzan con una serie de argumentos y en la mitad de la decisión dicen, sin embargo, y ahí la inteligencia artificial se nos descontrola. ¿Qué impacto ha tenido todo esto en este mundo societario? Creo que para nosotros todavía, al menos en Colombia, hay cierto recelo al litigar con inteligencia artificial. Definitivamente. Hemos visto en Estados Unidos que la inteligencia artificial se inventa precedentes. Ese es un tema. Entonces, estamos de alguna forma advertidos de que todavía no estamos a ese nivel. ¿Cómo sí puede impactar? Muy bien, buscando información, bien utilizados, pueden ser una herramienta de búsqueda de información e investigación importante. Procesamiento de documentos estándar. Para nosotros los abogados que asesoramos compañías, si tenemos un contrato de compraventa de acciones sencillo, que es el mismo siempre, y solo tiene que tener ajustes mínimos, la inteligencia artificial puede ayudar mucho con los tiempos de formar el documento. No sustituye nunca la revisión del abogado, porque todavía tenemos esos problemas de confianza. Y en el mundo de los datos, para la sociedad de los datos financieros, por ejemplo, pues sí está teniendo un impacto para analizar ese tipo de información. Por ejemplo, en el proceso de modernización del derecho tributario se han dado dos tendencias, la del common law y la civilista. A tu juicio, ¿cuál tú crees que es por la que debiéramos de inclinarnos? Porque tú tienes las dos visiones y la manejas muy bien. Digo, yo no te estoy diciendo que tú tengas una visión bipolar, no es eso, sino que conoces esas dos visiones. Pero hay esas dos tendencias. ¿Cuál tú crees que...? El derecho societario ha convergido de una forma muy interesante y es que hace que prácticamente en todo el mundo podamos hablar un lenguaje común. En todo el mundo sabemos que es una sociedad anónima y tiene las mismas características a grandes rasgos. Entonces, no hay necesidad de escoger uno u otro. Pero lo que uno podría decir es los países anglosajones han desarrollado la mayoría del precedente importante. Sí. Pero no por esto podemos decir que pueda traerse todo ello a países como el nuestro, porque la tradición jurídica es distinta y tiene que ver con la historia. No es algo que se puede implantar fácilmente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las cortes, especialmente las cortes de Delaware,
y especialmente una de ellas, la Corte de Cancillería, es una corte de equidad, que es un concepto totalmente extraño al mundo civilista en la forma en la que ellos lo utilizan, y que tiene mucha flexibilidad, esta corte, precisamente por ser una corte de equidad, para estructurar medidas resarcitorias, resolver problemas en el mundo empresarial. Sería muy difícil implantarlo en el sistema civilista porque no existe el concepto de las cortes de derecho y las cortes de equidad. Pueden desarrollarse mecanismos legales para intentar replicar los efectos, pero difícilmente podríamos cambiar hacia la tradición del common law. El poder de los jueces y la labor de los jueces en el common law es algo muy distinto a lo que tiene nuestra, el derecho civil. El tema de la jurisprudencia, de los precedentes, en fin. Ahora, yo te hacía la pregunta, porque hay una realidad. El mundo se globalizó. El mundo se globalizó y en países como los nuestros, cada vez la inversión extranjera impacta más. Esa es la realidad de todo esto. Por ejemplo, nosotros aquí en la República Dominicana, ustedes tienen mucha inversión extranjera en Colombia. Mucha. Quizás por eso se han desarrollado más en esta materia que otros países. Ustedes tuvieron esa visión. Se prepararon. Nosotros hemos tenido que hacerlo en el camino. Pero ¿cómo armonizar eso? Por eso te hacía la pregunta. Teniendo esa bipolaridad a nivel global, ¿cómo armonizar un tanto como para que tampoco esa inversión extranjera no se nos espante, ¿no? Exactamente. Diría que hablando un lenguaje común. ¿Verdad que sí? Hablando un lenguaje común que en muchos casos puede ser esta jurisprudencia de las cortes importantes al respecto, ¿no? Entonces, la Corte de la Cancillería de Delaware ha generado un precedente que se ha vuelto lenguaje común. Su ley de sociedades es el lenguaje común para los abogados societarios alrededor del mundo, de todas las tradiciones. Pues, si uno realmente estudia la materia, tiene que llegar al derecho de Delaware. Pero vemos que tampoco es tan distinto. La ley de sociedades tiene esta convergencia interesante. Entonces, probablemente en todos o la enorme mayoría de los países alrededor del mundo, las personas entienden que es una sociedad por acciones y que es un partnership, una sociedad pues con responsabilidad de los socios. Y entre una y otra habrá entidades distintas, con características distintas, pero que se pueden referenciar en ese espacio. En todo el mundo se sabe que los accionistas deben tener conocimiento de lo que pasa con la compañía, entonces si hay un administrador, este tiene que rendir cuentas. ¿Cómo se dice? Puede que cambie. ¿Cómo es la ley específica, los procedimientos específicos? Esto puede cambiar. Pero esto también responde a la función de la ley respecto al derecho societario. Las sociedades y las relaciones entre los inversionistas son básicamente las mismas en todos lados, entonces generan los mismos problemas y las diferentes jurisdicciones han buscado soluciones específicas distintas, pero que al fin y al cabo responden al mismo problema y pueden entenderse fácilmente de un lado al otro. Entonces, sería muy difícil implantar un sistema común, obviamente. Claro. Pero al menos se habla un lenguaje común y el rol ahí de los abogados locales en las operaciones transnacionales tiene mucha importancia. Y ahí se me ocurre hacerte entonces la siguiente pregunta. Tú sabes que la modernización del derecho societario no se limita, por ejemplo, a las reformas normativas. Hay un elemento cultural que impacta, ¿eh? Correcto. O sea, las reformas no se limitan a la reforma de una norma, única y exclusivamente, esa es una dimensión de la reforma. ¿Qué ustedes han hecho en Colombia un tanto como para poderle crear conciencia al empresariado de que no todo hay que judicializarlo? Porque también venimos de esa cultura. Nos encanta judicializarlo todo. Tenemos los tribunales agobiados con una cantidad de demandas que se pudieron haber resuelto
desde otras instancias y más rápido. Ustedes han creado, o sea, se han creado programas de capacitación que vaya dirigido al sector. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, la Cámara de Comercio? ¿Qué están haciendo los gremios profesionales? O sea, los gremios, digo, el de aquí hay muy poca cosa que hacer. Pero en Colombia, no sé si habrá un colegio de abogados que se preocupe de estas cosas, o sectores o instituciones de la sociedad civil. Por ejemplo, nosotros como fundación promovemos este tipo de herramientas y de alternativas. Por diferentes caminos hemos intentado llegar a ese cambio cultural, pero se demora. Se demora. Pero ha llegado bueno, en Colombia esta función respecto a los empresarios la puede tener la Cámara de Comercio. Sí. La Superintendencia de Sociedades ha hecho una labor pedagógica muy importante. Eso es importante. La Superintendencia no solo fiscaliza, sino que ha buscado capacitar a los empresarios, a los usuarios de la Superintendencia, especialmente a sus sociedades vigiladas. Y en un momento exigió reportes de gobierno corporativo, por ejemplo. Entonces esto también hace que las mismas sociedades piensen cómo implementar estas medidas y para qué sirven. Pero también todo tiene que ver con la asesoría jurídica, por ejemplo. Es un cambio de cultura para nosotros, los abogados. Entonces, porque al fin y al cabo los clientes le creen a sus abogados. Por supuesto que sí. Si tienen abogados que prefieren litigarlo todo, los clientes van a pensar que todo se debe litigar. Sí, también los empresarios tienen que entender que la materia societaria no es como por ejemplo una materia como el derecho laboral, en donde generalmente se da el conflicto. Esta es una materia muy sensible y muy delicada. Es una materia exclusivamente para especialistas, en honor a la verdad, y yo he llegado a esa conclusión. Yo recuerdo en una ocasión una maestría de Derecho Empresarial y Legislación Económica en donde se abordaban estos temas con mucha seriedad. Pero en nombre de la Fundación, es increíble, tenemos una hora hablando tú y yo aquí. Y no fue suficiente. Por lo que te obliga a que el año que viene, en la 6ª semana del Derecho y los Negocios, tú tengas que volver. Tomó la invitación y la aceptó de una vez. Para que sigamos tratando un tema que para no solamente el sector empresarial, sino también hasta para el propio crecimiento económico del país es vital. Sin duda. Así que gracias por haber no solamente aceptado la invitación a esta 5ª semana del Derecho y los Negocios, sino a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. De verdad, te lo agradezco. Ha hecho un programazo, ¿eh? Ha hecho un programazo. Así que en nombre de la institución te doy las gracias. No, muchas gracias a la Fundación y a ti, Sergio, por esta invitación y esta charla también tan agradable. Sí, muy buena y muy fecunda, por cierto. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.